herramientas y buenas prácticas para la mejora regulatoria y algunas experiencias de distintas entidades, expertos nacionales y expertos internacionales. Después de pasar por el diseño de la regulación prevista en la segunda etapa del ciclo de gobernanza regulatoria, en esta sesión de la estrategia abordaremos la redacción de la regulación. Para ello, vamos a contar con invitados expertos en lenguaje claro, técnica normativa y prevención del daño antijurídico en la producción normativa. Para esto, vamos a presentar la agenda, en el cual vamos a tener la participación de María Alejandra Morales, Carlos Mario Mejía, Pablo Ernesto Medrano y Luis Jaime Salgar. Comenzaremos con la presentación e importancia del lenguaje claro en la redacción de la regulación a cargo de María Alejandra del Departamento Nacional de Planeación. Luego seguiremos con la presentación de redacción de la regulación y técnica normativa a cargos del doctor Carlos Mario Mejía y Pablo Ernesto Medrano por profesionales del Ministerio de Justicia y del Derecho. Y terminaremos con la presentación del doctor Luis Jaime Salgado, director de las políticas y estrategias de la Agenda Nacional de la Defensa Jurídica del Estado. La dinámica será la siguiente. Tendremos la ponencia de nuestros invitados y posteriormente abriremos un espacio de preguntas. Antes de comenzar, quiero pedirles un gran favor. Por favor, pueden silenciar los micrófonos para poder dar inicio. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Entonces, bueno, considerando la agenda, el primer punto, importancia del claro en la redacción de la regulación. Para esto, María Alejandra Morales, asistente técnico de la Estrategia de Lenguaje Claro del Departamento Nacional de Planeación. Ella es antropóloga de la Universidad de los Andes, con formación integral en la investigación social y trabajo comunitario, con especial interés en temas de gobierno y el área de etnografía audiovisual, particularmente en comunidades rurales y grupos étnicos. Experiencia en el acompañamiento y formulación de proyectos sociales, investigación aplicada y trabajo de campo sobre etnoeducación, memoria histórica y cultural y otros temas. Bienvenida, María Alejandra Morales. Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, María Alejandra, bienvenida a este espacio. Agradecemos tu asistencia y tu participación. Muchas gracias, gracias por invitarme. Estoy muy feliz de acompañarlos el día de hoy. Muchísimas gracias. Bueno. Tú cuentas con la presentación, ¿cierto? Sí, acá yo tengo la presentación. Perfecto. Entonces ahí, para que nos puedas proyectar, por favor, y nos cuentas si tienes algún inconveniente de proyección. Listo. Sí, ya. ¿Están viendo mi pantalla? Está cargando. Listo, María Alejandra. Listo. Bueno, vale. Entonces voy a arrancar. Esperen que... Listo. Entonces, bueno, el día de hoy les voy a hablar acerca de la estrategia de lenguaje claro. Esto que hace parte de la estrategia del lenguaje claro de DNP, de parte de la Subdirección de Gobierno de Asuntos Internacionales. Entonces, aquí vamos a encontrar como una serie de palabras. Pensaba como que ustedes me dijeran más o menos qué entienden por ellas, pero veo que el tiempo está corto, entonces voy a pasar esta diapositiva como rápido. Pero estas son algunas de las palabras que normalmente utilizamos en la parte jurídica y que son de difícil comprensión para los ciudadanos. Entonces, bueno, primero les voy a dar entonces el contexto de la estrategia, el lenguaje claro. La estrategia del lenguaje claro, entonces el lenguaje usado por las entidades y servidores y colaboradores públicos hay veces es complejo y crea barreras entre la ciudadanía que limitan su acceso a información a la oferta del Estado. La estrategia del lenguaje claro es un conjunto integral de prácticas y acciones e intervenciones que promueve el lenguaje claro en el Estado para que la información pública sea clara, práctica y sencilla. Este es como el objetivo de la estrategia del lenguaje claro. Y bueno, aquí hay como lo que está como el lenguaje claro en el mundo en estos momentos. Hay varios países que lo están implementando, como Canadá, Estados Unidos, España, que ya han traducido cosas pues de parte de documentos del Estado al lenguaje claro. Entonces, la estrategia de lenguaje claro tiene varios componentes. Tiene un componente conceptual, que es la guía de lenguaje claro para servidores públicos en Colombia,
que es de fácil acceso para ustedes. Está los 10 pasos para comunicarse en lenguaje claro. Tiene un componente pedagógico que es la parte de la asistencia de acompañamiento a entidades del orden nacional y territorial, que lo hacemos a través del curso virtual del lenguaje claro, no sé si lo conocen. Y la parte de un componente de simplicidad, que son los laboratorios de simplicidad, que es la co-creación entre ciudadanos y servidores públicos, que más adelante les hablaré acerca de este componente. Tiene un componente de validación, que fue la evaluación que hizo el BID sobre lo efectivo que puede ser utilizar lenguaje claro, porque disminuyó un 68% de recursos de apelación y repetición de las PQRs en el avalúo catastral, y un componente de difusión que es la red de lenguaje claro en Colombia, que ya se han unido últimamente varias entidades, pero iniciaron esto la Universidad de los Andes, el Departamento Nacional de Planeación y la Cámara de Representantes. Bueno, el día de hoy quiero enfocar la presentación a ustedes con la parte de recomendaciones para escribir en lenguaje claro. Entonces les voy a mostrar 10 pasos para escribir en lenguaje claro. Entonces, el primero de ellos es ponerse en los zapatos del ciudadano. Por ejemplo, si el ciudadano es un adulto mayor o pertenece a alguna zona rural, debemos siempre pensar cómo se siente él o cómo está él en el momento de hacer un requerimiento o de leer algún documento del Estado. Entonces, identificar con quién es el otro, qué necesita saber el otro de nuestra parte para sabérselo comunicar. El segundo paso es hacer una lista de lo que uno quiere transmitir, entonces siempre pensar cuáles son los mensajes más importantes que requiere el ciudadano, que debe saber, cómo y cuándo, que aquí, si el ciudadano necesita recurrir a alguien para que le explique el documento, entonces siempre hacer una lista de lo que, de la coherencia del texto depende de la forma y el orden. Organizar el texto en pasos, entonces esto es como si el mensaje más importante debe ir al inicio, una explicación concisa de la información que va a encontrar el ciudadano, los encabezados, los títulos a la hora de escribir proyectan mucho el interés del ciudadano, entonces cómo comunicarnos la manera como esté organizado el texto es la forma como el ciudadano lo va a leer y cómo va a ser de fácil comprensión. Entonces, ustedes que tienen cuando tienen que escribir, entonces hay que hacer secciones en forma de pregunta, tener siempre como resaltar con negrilla lo más importante, como para que faciliten la lectura de los documentos. Luego deben haber como frases cortas al momento de escribir, que no sobrepasen los párrafos máximo de 20 palabras, de 5 líneas. Una frase no debe tener máximo 20 palabras. En cada frase piense si el lector necesita saber algo más para poderla entender y lea con frecuencia lo que ya está escrito. Esto es muy importante. Siempre tenemos que estar leyendo lo que escribimos y si es de fácil comprensión, pedirle a alguien que nos ayude a leerlo, que si lo comprende y esto ayudará a precisar las ideas. Esto es muy importante, que es el paso número 5, que es usar un lenguaje cercano, que es siempre hablar en primera persona, en nombre de la entidad. Esto genera una mayor cercanía y confianza. Entonces, aquí les ponemos un ejemplo de, en vez de decir le avisaremos, en lugar de el sujeto será notificado. Son cosas que, digamos, hacen la diferencia a la hora de usar un lenguaje cercano, que siempre escribir lo que siempre sea más claro posible. Usar ejemplos para explicar la información compleja, esto es muy importante para que el ciudadano pues desglose la idea y pueda entenderla de mejor forma. Evitar legalismos, esto es muy común en la parte jurídica, en la rama jurídica, en la rama ejecutiva, que es como siempre tratar de usar un lenguaje simple, directo y humano, pensar, como les digo, en los zapatos del otro. Evite palabras especializadas, las doblerizaciones, los legalismos, no usar expresiones técnicas como sugiero, invito o solicito, pueden ser más útiles y cercanas que decir deberá o tendrá que.
Evitar la solemnidad. Entonces, el exceso de formalidad no es sinónimo de claridad o de empatía. El lenguaje claro siempre acerca al Estado al ciudadano. Esto es un ejemplo de esos, de exceso de formalidades, en decir, en nombre de los honorables representantes de los entes municipales. Esto, como lo ven, es muy solemne, como muy lejano al ciudadano, y esto no es claro. Y es importante ser sensible a la formalidad del lector a quien va dirigido el texto. Por último, estos tres pasos, perdón, que es no abusar de las siglas y los signos de puntuación. Ninguna sigla o palabra es obvia. Siempre debemos poner entre paréntesis qué significa cada sigla. Y si no son necesarias, pues mejor evitarlas o en su defecto explicarlas. Antes de poner una coma, piense si puede sustituirla por un punto. Esto es muy importante, con eso las ideas se separan más fácil al momento de leerlas. Pensar en imágenes, esto es como, digamos, cuando ya hacemos como una diagramación de lo que se quiere hacer, siempre pensar en fotos o tablas o diagramas para facilitar la comprensión y la información más relevante. Y por último, siempre revise lo que usted va a escribir, revísela las veces que sea necesario, que usted considere, pero que siempre sea el cumplimiento de los pasos anteriores, y siempre, como les dije anteriormente, pida una segunda opinión para la efectividad del mensaje. Bueno, la parte, como les dije, la estrategia del lenguaje claro tiene un componente que se llama laboratorios de simplicidad, que son una metodología que utilizamos para traducir documentos al lenguaje claro. Entonces, acá es muy importante aclarar que hablar claro no disminuye nuestra rigurosidad ni es sinónimo de lenguaje coloquial, sino es el equilibrio entre los conceptos técnicos y nuestra audiencia. Hablar claro nos acerca a los ciudadanos, hace más eficientes nuestros procesos y genera confianza en el Estado. Entonces, ¿qué son los laboratorios de simplicidad? Son una metodología diseñada para simplificar documentos de las entidades públicas de alto impacto para el ciudadano a través de la unión entre equipos técnicos y los ciudadanos. Esto es con el propósito de traducirlos al lenguaje más claro, sencillo y útil. Quienes pueden realizar los laboratorios de simplicidad, cualquier entidad o persona interesada en mejorar la comunicación con la ciudadanía. Y por último, los documentos pueden ser cualquier documento que ustedes consideren que sea necesario para traducirlo al lenguaje claro y que sea producido por el Estado. ¿Qué se necesita? Una formación por parte de las personas que van a hacer el laboratorio de simplicidad con la guía de lenguaje de claro para servidores públicos en Colombia, los 10 pasos para escribir que los mencioné anteriormente en lenguaje claro y el curso virtual. Con eso se hace como una co-creación en el ejercicio de traducción. Esto tiene unas etapas. Las etapas de los laboratorios de simplicidad va de una preparación, una ejecución, una difusión y seguimiento. En la preparación definimos los documentos que vamos a hacer, que vamos a traducir. Los participantes, porque siempre debe haber una mesa de trabajo de lenguaje claro en las entidades, junto con la mesa de lenguaje claro que tiene el DNP, los participantes y la logística. Luego sigue la ejecución, que son los ciclos de traducción y medición, que ya es como tal traducir los documentos. Y por último, la difusión y seguimiento de lo que salga de la traducción, que es de las piezas o formatos que salgan de la traducción, y la medición de los beneficios que trae la traducción al lenguaje claro. Entonces, siempre debe haber la preparación. Entonces está la caracterización, la premedición y la logística, como les mencioné, que es definir la información, los criterios de mediciones de claridad, el impacto al ciudadano, la eficiencia institucional. Esto es como son los criterios de medición que casi siempre van ligados a la eficiencia institucional, a la estrategia de la entidad o al impacto al ciudadano. Entender el propósito del documento, identificar los usuarios y aclarar qué se pretende que los usuarios hagan y entiendan del documento, definir los costos y gastos asociados al documento, directos o indirectos, así como un número de solicitudes recibidas atendidas a tiempos de respuesta, y por último una preparación de los elementos necesarios para la siguiente etapa, que son los espacios y canales donde van a participar los ciudadanos en la logística.
Bueno, entonces, en la parte de ejecución, como les digo, esta ya es la parte de la traducción del documento. Tiene una evaluación ex ante que llamamos, que es una evaluación anterior al documento. Entonces, se le pregunta a la ciudadanía cómo, cómo entienden el documento, pues que el documento original y cuál es el objetivo del documento, cuáles son los mensajes más importantes que tiene el documento. Luego sigue una identificación de la simplificación del documento, que ya es la parte de la traducción. Y luego sigue una validación técnica por la parte de los que crearon el documento y la ciudadanía. Luego sigue una evaluación ex post, que es cómo quedó ya definitivamente el documento y para qué, pues, cómo ya lo podemos leer en buen lenguaje claro. Por último está una difusión y un seguimiento, entonces está la retroalimentación de la entidad, el definir piezas de comunicación y formatos del documento, para la diagramación y la postproducción del documento y estrategia de difusión, que ya es cómo quedó el documento y cómo lo vamos a entender, cómo lo vamos a difundir el nuevo documento traducido al lenguaje claro. La medición de claridad de usuarios y cálculo de beneficios, esto hace parte de la claridad del documento, si quedó bien al lenguaje claro y si la ciudadanía lo entiende. Entonces, si ya quedó finalmente traducido, se puede difundir y, y hacerle el seguimiento. Por último están los laboratorios de simplicidad del Senado de la República. Estos son un ejercicio que hicimos por parte del DNP y el Senado de la República, que fue traducir la ley de lenguaje de borrón y cuenta nueva, que salió el año pasado, que el resultado del laboratorio de simplicidad fue un documento que permite al ciudadano encontrar lo que busca, entender de manera rápida lo que encuentra y usarlo para tomar decisiones y satisfacer sus necesidades. En la ley de borrón y cuenta nueva, entonces, para ello se utilizó la ley original y esto pudimos variar, pues se pudo variar el vocabulario, usar ejemplos, imágenes y resúmenes y preguntas acerca de los otros recursos disponibles para traducir al lenguaje claro. Entonces, primero se hizo una preparación que fue preguntar a la ciudadanía cómo entendía la ley de borrón y cuenta nueva, la original, y identificamos entonces el público objetivo, enviamos un formulario de evaluación de claridad del lenguaje a la ley original y revisamos los resultados como insumo para la actividad 2, que de la actividad 2 iba a ser la traducción al lenguaje claro. Luego la actividad 2 fue la adaptación del texto a la de ley, entonces utilizamos una rúbrica que fue esta, que fue como una evaluación de cómo entendieron, digamos, la claridad visual, la ortografía, la terminología, la claridad del mensaje y hicimos un análisis de el documento, cómo se podría traducir al lenguaje claro. Hicimos la simplificación del documento al lenguaje claro y esto fue en compañía con la parte del Senado de la República, las personas que trabajaron en la ley, la UTL y las personas las personas designadas para trabajar en la mesa de trabajo de lenguaje claro. Por último, entonces, está esta que voy a pasar rápidamente, que fueron los aspectos que se tuvieron a la hora de evaluar la ley del borrón y cuenta nueva. Y esta fue la parte de la traducción o la ejecución de la traducción. Entonces, aquí estaba el texto original, que era el artículo 1. Son 15 artículos, pero pusimos estos dos primeros. Entonces, está el artículo 1. Luego está la propuesta 1, que fue una primera propuesta que salió el año pasado, también por parte del equipo de Senado, y una última propuesta que fue ya la final. Así quedó entonces traducida al lenguaje claro. Como ven, entonces pasó de algo muy complejo
a tener como una primera pasada del lenguaje a tener una traducción más sencilla y cercana al lenguaje claro. Está lo mismo aquí también el artículo 2, como lo ven, esto son palabras complejas como adiciones, el titular de la información, regirá, bueno, todo esto pasó también por una primera versión y por último queda esta versión más entendible para el ciudadano y más cercana. Estamos en la parte de ejecución, entonces primero pasa por una revisión técnica por parte de la unidad de trabajo legislativo, que cómo quedó esta parte traducida, si quedó bien, si no tergiversa el sentido de la ley, y luego un ajuste del documento, luego va una evaluación de la ciudadanía de cómo quedó el documento, esta parte final, la propuesta 2, y por último, un ajuste y texto definitivo que llevará a la difusión del documento definitivo, pues de la ley de borrón y cuenta nueva, como